Buen día, mi nombre es Acosta Danir y junto con mis compañeros Amarista Scarlett, Arellano Daniela, Carneiro Ailet, Guzmán María, Jaramillo Jennifer, Leighton Víctor, Pérez Derian, Prieto Génesis y Quintero John conformamos el grupo número 11 de la asignatura Toxicología y Control de Drogas. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de las formas farmacéuticas. Comenzando con la definición de las formas farmacéuticas medicamentosas, que son el producto de la transformación de fármacos que son principios activos o la combinación de los mismos, y excipientes, que son una materia farmacológica inactiva, para constituir los medicamentos. Dicho de otra manera, son las diferentes formas de presentación de los medicamentos, los cuales son elaborados por el farmacéutico o por la industria farmacéutica para darles diferentes características físicas y morfológicas para asegurar su dosificación y su conservación, y así facilitar su suministro y su acción farmacológica por las diferentes vías de administración al organismo. Su objetivo es normalizar la dosis de un medicamento para tratar una determinada patología, y lo hacen corrigiendo, restaurando y modificando diferentes funciones fisiológicas del organismo. Por otro lado, su importancia está en determinar la eficiencia de un medicamento, ya sea porque el principio activo se libera de una manera lenta o porque el lugar en el cual éste es liberado es en un tejido blando. Como tal, aseguran que el momento y el lugar en el cual el principio activo es liberado ocurra una óptima absorción. También evitan que ocurran daños en los pacientes por las diferentes interacciones químicas, se encargan de mejorar aspectos, mejorar sabores, entre otras razones. Vengo a hablar sobre las formas farmacéuticas sólidas. Estas se refieren a aquellas formas farmacéuticas en las que uno o más principios activos sólidos están dispersos en una mezcla de sólidos, que estas son conocidas como excipientes. Esto se trata de sistemas discontinuos cuyas propiedades dependen de características intrínsecas, pero también de aspectos físicos como el tamaño y la morfología de las partículas. Entonces, esto se ha utilizado desde hace mucho tiempo, dado que ofrecen ventajas para el fabricante como son la simplicidad y su economía de preparación, tal como la conveniencia para envasar y distribuir y dispensar. Y para el paciente, que está en su exactitud en la dosis, la facilidad de transporte, su sabor suave, su facilidad de administración, entre otras características que tiene. Y las características generales de estos sistemas farmacéuticos son, como lo vemos en pantalla, como los métodos de producción que requieren la presencia de aditivos o excipientes, los componentes adicionados que deben de estar completamente inertes, y este proceso de manufactura y la adición de excipientes que deben de favorecer la administración del medicamento y por ende una respuesta terapéutica buena de este fármaco. Las formas sólidas presentan mayor estabilidad química debido a su ausencia de agua. Esta les confiere tiempos de reposición más largos. Además de esto, estas formas permiten resolver posibles problemas de incompatibilidades. Esto incluso regula la liberación de los principios activos que contiene este excipiente. Se reconocen principalmente los siguientes sistemas sólidos, como están, por ejemplo, las cápsulas, tabletas, píldoras, polvos, granulados y liofilizados. Estos algunos productos intermedios de los principales sistemas sólidos son un sistema sólido como tal, o están en parte de otro sistema. Algunos de los sistemas sólidos comparten excipientes en su fórmula y a otros se les adicionan para componentes especiales para obtener la liberación y la estabilidad del mismo producto. Por eso es importante reconocer los principales excipientes y aditivos que se adicionan a los sólidos previo a la descripción de cada uno. Continuando con lo antes mencionado por mis compañeros, llegamos así a un tercer punto, que sería la identificación o reconocimiento de las formas farmacéuticas sólidas. En primer lugar tenemos las formas farmacéuticas sólidas de administración oral. Los comprimidos. Estos son formas farmacéuticas sólidas de dosificación unitaria, obtenidas por compresión mecánica de granulados o mezclas pulverulentas de uno o varios principios activos, con la adición en la mayoría de las ocasiones de diversos excipientes.
Los tipos de comprimidos son recubiertos, no recubiertos, efervescentes, solubles, dispersables, gastroresistentes, de liberación modificada y para utilizar en la cavidad bucal. Las cápsulas. Estas son formas farmacéuticas sólidas destinadas generalmente a la administración oral. Están constituidas por un receptáculo o cubierta de gelatina hidratada, de forma y capacidad variable. La liberación del contenido se produce al ser atacada la cubierta por los jugos digestivos, salvo en el caso de las casas gastroresistentes. Las cápsulas pueden ser duras, blandas, de cubierta gastroresistente, como se dijo anteriormente, y de la liberación modificada. Gomas de mascar medicamentosas. Estas son preparaciones sólidas, unidosis, constituidas en su mayoría por gomas naturales o sintéticas, destinadas a ser masticadas, pero no tragadas. Estas se pueden utilizar para el tratamiento local de enfermedades bucales o con la finalidad de producir la liberación sistémica del principio activo tras su absorción a través de la mucosa bucal o el tracto gastrointestinal. Luego tenemos los granulados, que estos son agregados de partículas de polvo que incluyen principios activos, azúcares y coadyuvantes diversos. Los polvos. El principio activo puede estar disperso o no en un excipiente pulverulento, como la lactosa o la sacarosa. Cada dosis se administra previa preparación de una solución extemporánea en agua u otra bebida. La dosificación se realiza en recipientes multidosis o en dosis unitarias, bolsas y papelillos. Muchos principios activos se dispensan de esta forma: antibióticos, fermentos lácticos, antiácidos, etc. Liofilizados son preparaciones farmacéuticas que se acondicionan en forma de dosis unitaria y se liofilizan a continuación. Las tabletas. Las tabletas, a su vez, son pastillas para desleír en la cavidad bucal. Se diferencian de las píldoras por el tamaño y de los comprimidos por la técnica de elaboración. Luego tenemos las píldoras. Estas son preparaciones sólidas y esféricas destinadas a ser deglutidas íntegramente. Cada unidad contiene uno o más principios activos. Se encuentran en franco desuso tras haber sido desplazadas por los comprimidos y las cápsulas. Grajeas. Son comprimidos envueltos con una capa que suele ser de sacarosa. Se utiliza para enmascarar el mal sabor de algunos medicamentos o como cubierta entérica para que el fármaco se libere en el intestino delgado. Ahora bien, tenemos lo que serían las formas farmacéuticas sólidas de administración rectal, dentro de las cuales figuran los supositorios. Son formas farmacéuticas sólidas. Su forma troncocónica o similar, superficie lisa y volumen y consistencia facilitan su administración por vía rectal. Estas se administran en dosis unitarias y cada unidad puede contener una o varias sustancias medicamentosas. Estos deben disolverse o fundirse en la cavidad rectal y el efecto que ejercen puede ser local o sistémico. Su peso oscila generalmente entre 1 y 3 gramos. Cápsulas rectales o supositorios encapsulados. Estos son semejantes a las cápsulas con cubiertas blandas. Son preparaciones unidosis alargadas, lisas y de aspecto exterior uniforme. En general son similares a las cápsulas blandas, salvo por algunas diferencias. Por ejemplo, que las formas rectales pueden llevar un recubrimiento lubrificante. Por último, tenemos las formas farmacéuticas sólidas de administración vaginal. Óvulos. Los óvulos son preparaciones de consistencia semisólida. Cada unidad puede contener una o varias sustancias medicamentosas y se administra en dosis unitarias. Su forma, volumen y consistencia deben ser adecuados para facilitar su administración por vía vaginal. Los excipientes utilizados para la preparación son los mismos que se emplean para la fabricación de los supositorios. Comprimidos vaginales. Estas son formas farmacéuticas sólidas obtenidas por compresión procedida. Su forma es variada y está orientada para facilitar su aplicación. Cápsulas vaginales. Las cápsulas vaginales u óvulos con cubierta son similares a las cápsulas con cubierta blanda. Estos son de formas variables y generalmente ovoides, lisas y de aspecto uniforme. Clasificación de las formas farmacéuticas. Dado el amplio avance y el alto desarrollo tecnológico, además de la frecuente aparición de estos elementos farmacéuticos a nivel del mercado, cada vez se ha hecho mucho más difícil y complejo la labor de lograr una correcta y completa clasificación de estos elementos. No obstante, para simplificar dicha clasificación, se pueden distinguir dos tipos de formas farmacéuticas, los cuales son según su forma física y según su vía de administración. Según su forma física, los podemos distinguir o clasificar en las formas farmacéuticas sólidas, las semisólidas y las líquidas. En cuanto a las sólidas, podemos definirlas como unas que tienen una mayor estabilidad química. Esto se debe a la ausencia de agua, lo cual les va a conferir un mayor tiempo de reposición. Como ejemplo podemos mencionar lo que son los polvos, los granulados, las cápsulas,
los comprimidos, entre otros. En cuanto a las formas semisólidas, podemos encontrar los geles, las pastas, las cremas. Y en cuanto a la forma líquida, estos no presentan ningún problema en lo que es la disolución o disgregación a nivel del túbulo digestivo, lo cual le confiere al fármaco una acción más rápida. Como ejemplo, podemos encontrar lo que son las suspensiones, los jarabes, los elixires, las emulsiones, los colirios, entre otros. Continuamos con envases a la vía de administración. Aquí tenemos una amplia clasificación en la cual podemos mencionar la vía oral. Esta es la más frecuente, es la más utilizada. Y podemos distinguir entre sus ejemplos los que son los polvos, granulaciones, comprimidos, tabletas, jarabes, suspensiones, entre otros. Siguiente. Parenterales o inyectables. Las formas farmacéuticas cuya administración va a ser de forma parenteral son una serie de preparados, estériles, los cuales van a ser destinados a ser inyectados o implantados en el cuerpo humano. La forma farmacéutica parenteral o inyectable se administra principalmente por vía intravascular, es decir, intravenosa o intraarterial. Sin embargo, también puede ser administrado de forma extravascular, es decir, por vía subcutánea, intramuscular o intradérmica, entre otras. Sin embargo, también es importante destacar que el tipo de inyectable va a tener una gran importancia en la velocidad de absorción del fármaco. Continuamos con la forma farmacéutica tópica o subcutánea. Además del efecto que se hace a nivel local, también puede conllevar a lo que es una absorción sistémica del fármaco. Sin embargo, esto va a depender en gran medida en cómo se encuentre la piel, las condiciones de la piel. Se debe de saber que una piel que presente lesiones, una piel lesionada, va a tener un mayor rango de absorción del fármaco que una piel que se encuentre en buenas condiciones. Se conocen como ejemplo la crema, las lociones, los geles, las pomadas, entre otros. Continuamos con la forma farmacéutica inhalatorias. Existen diversos dispositivos para lograr la administración de las formas farmacéuticas por las vías inhalatorias. Entre estos tenemos lo que son los inhaladores, nebulizadores, aerosoles, entre otros, que no son más que una serie de sistemas los cuales contienen en su interior un principio activo, es decir, el fármaco, el cual va a ser administrado al cuerpo humano por medio de las vías aéreas, las vías respiratorias. Se puede destacar que entre ellos uno de los más útiles y funcionales es el nebulizador, lo cual va a permitir que el fármaco penetre de manera más profunda en las vías aéreas. Continuamos con la vía sublingual. Para la administración de formas farmacéuticas a través de la vía sublingual, generalmente utilizamos comprimidos, los cuales serán posicionados por debajo de la lengua. Estos serán rápidamente absorbidos, debido a que la mucosa sublingual ofrece una zona de absorción considerada pequeña, pero es altamente o ricamente vascularizada. La siguiente es la vía rectal y vaginal. La vía rectal puede utilizarse para conseguir lo que es un efecto local o sistémico. En este último caso solamente se puede utilizar como una alternativa la vía oral en caso de que la vía rectal no pueda utilizarse. Esto se debe a que la absorción a través del recto es incompleta, es irregular y algunos fármacos pueden ocasionar irritación a nivel de la mucosa rectal. Actualmente como ejemplo podemos mencionar o tenemos los supositorios, los enemas, comprimidos vaginales y los dispositivos intrauterinos. Para finalizar mencionaremos la oftálmica y ótica. Aquí podemos distinguir lo que son los colirios, las pomadas, las emulsiones, los insertos oftálmicos, las gotas, entre otras. Bueno, muchas gracias por su atención.